$300 millones. Esa es la cifra que hoy mueve el béisbol cada temporada en contratos, derechos de televisión y patrocinadores. Un negocio global, gigantesco, que gira alrededor de estrellas, estadísticas y momentos que quedan grabados para siempre. Pero hace no tanto tiempo, ese negocio estaba al borde del colapso en uno de sus mercados más importantes. Y en el centro de esa historia no estaba el jugador más talentoso de la liga, ni el más completo, ni el más rápido. Estaba un bateador que, apenas unos años antes, había sido descartado sin hacer ruido. Antes de convertirse en leyenda, David Ortiz era solo otro nombre más en un roster. Un jugador con poder, sí, pero con muchas dudas alrededor de su juego. Había comenzado su carrera en los Minnesota Twins, un equipo que no veía en él a una superestrella en desarrollo, sino a una pieza intercambiable. Sus números eran aceptables, pero no espectaculares. Su defensa era limitada, y en una liga que empezaba a exigir más versatilidad, Ortiz parecía quedarse corto. No era el tipo de jugador que construye una franquicia. Al menos eso pensaban. En 2002, esa percepción se convirtió en una decisión definitiva. Los Twins lo dejaron ir, sin grandes titulares, sin controversia, sin siquiera la sensación de estar perdiendo algo importante. Para ellos, simplemente era un jugador que no encajaba en el futuro del equipo. Y en el béisbol profesional, cuando un equipo decide que no encajas, normalmente eso marca el principio del final, porque la realidad es dura. La mayoría de los jugadores que son descartados en ese punto nunca regresan, nunca encuentran una segunda oportunidad real, nunca logran cambiar la narrativa que ya fue escrita sobre ellos. El béisbol está lleno de nombres que prometían algo y desaparecieron sin dejar rastro, y todo indicaba que David Ortiz iba a ser uno más en esa lista. Pero lo que nadie podía prever en ese momento es que esa decisión, aparentemente insignificante, terminaría desencadenando una de las transformaciones más impactantes en la historia moderna del deporte. Porque a veces el error de un equipo se convierte en la oportunidad de otro. Y en este caso, esa oportunidad no solo cambiaría la carrera de un jugador, cambiaría el destino de una franquicia entera. Cuando los Boston Red Sox decidieron darle una oportunidad, no estaban apostando por una superestrella, no estaban firmando al futuro del béisbol, estaban tomando un riesgo bajo, casi invisible, en un jugador que venía de ser descartado, un movimiento que en ese momento no generó titulares ni expectativas, pero lo que vendría después, nadie lo habría creído. La llegada de David Ortiz a los Boston Red Sox no cambió nada, al menos no al principio. No hubo titulares anunciando su fichaje, no hubo expectativas desmedidas, no hubo presión. Era en esencia un jugador más tratando de ganarse un lugar en un equipo que llevaba décadas cargando con el peso de la frustración. Una franquicia histórica, sí, pero marcada por la incapacidad de cerrar cuando más importaba. En sus primeros meses, Ortiz no parecía diferente al jugador que había sido en Minnesota. Seguía mostrando poder, pero también inconsistencias. Había juegos en los que desaparecía por completo. Había dudas sobre si realmente podía sostener un nivel alto durante toda una temporada. Y en un equipo que necesitaba resultados inmediatos, ese tipo de incertidumbre no era precisamente lo que buscaban. Pero algo empezó a cambiar. No de manera explosiva, no de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Un turno al bate aquí, un hit importante allá, un momento en el que, bajo presión, Ortiz respondía cuando otros no lo hacían. Y en el béisbol eso empieza a notarse. Porque una cosa es tener talento, y otra muy distinta es aparecer cuando el juego está en juego. Poco a poco los números comenzaron a respaldarlo. Su poder empezó a ser consistente, sus swings tenían intención, su presencia en el plato empezaba a generar respeto. Pero más allá de las estadísticas, había algo que no se podía medir fácilmente, la sensación de que cuando Ortiz estaba en el cajón de bateo, algo podía pasar. Y eso cambió la dinámica del equipo. Los Red Sox empezaron a confiar más en él. Sus compañeros comenzaron a verlo como una opción real en momentos clave. Ya no era solo un jugador más en el line-up, empezaba a convertirse en una pieza central. Y en un equipo que históricamente había fallado en los momentos importantes, tener a alguien que respondiera bajo presión no era solo valioso, era esencial. Para 2003, Ortiz ya no era una apuesta, era una realidad. Sus números lo colocaban entre los bateadores más peligrosos de la liga. Su capacidad para conectar en momentos decisivos empezaba a construir una reputación que iba más allá de Boston. Y por primera vez en su carrera, no estaba tratando de demostrar que pertenecía a la MLB, estaba demostrando que podía dominarla.
pero incluso en ese punto nadie anticipaba lo que estaba por venir. Porque lo que Ortiz estaba construyendo no era solo una buena temporada, no era solo una carrera sólida, estaba desarrollando algo mucho más raro, algo que no aparece en las estadísticas tradicionales, pero que define a los jugadores que cambian la historia. Estaba desarrollando la capacidad de dominar el momento, y en béisbol eso lo cambia todo. En octubre de 2004, no era solo otra postemporada para los Boston Red Sox, era la oportunidad, o la condena, de repetir una historia que llevaba décadas persiguiéndolos. Una historia de talento, de promesas y de fracasos en el momento más importante. Y al frente, como siempre, estaban los New York Yankees, el rival histórico, el equipo que había convertido cada intento de Boston en otra herida abierta. 3 juegos, 3 derrotas. La serie estaba 3-0. No era solo una desventaja, era prácticamente una sentencia. En toda la historia del béisbol, ningún equipo había remontado una serie de campeonato después de caer en los primeros 3 partidos. Nunca. No existía precedente. No existía esperanza real. Todo indicaba que esa noche terminaría como tantas otras, con Boston eliminado otra vez. Pero dentro del equipo algo no encajaba con ese guión, porque había un jugador que no estaba jugando como si todo estuviera perdido. No estaba apurado, no estaba desesperado, estaba esperando su momento, y ese jugador era David Ortiz. El juego 4 llegó con la presión al máximo. Cada lanzamiento podía ser el último, cada turno al bate podía marcar el final. Y cuando el partido se fue a entradas extra, el peso de la historia parecía demasiado grande para cualquiera. Pero no para Ortiz. Cuando se paró en el plato, no parecía un jugador al borde de la eliminación. Parecía alguien que entendía exactamente lo que estaba a punto de pasar. El swing fue limpio, seco, definitivo. La pelota cayó, y por primera vez en toda la serie, Boston seguía con vida. Lo que vino después no fue una reacción emocional, fue algo mucho más inquietante para el rival. Consistencia bajo presión. Juego 5. Mismo escenario, mismo nivel de tensión. Otra vez entradas extra, y otra vez el mismo nombre en el momento decisivo. Ortiz volvió a aparecer. Otro hit, otra victoria en cuestión de 48 horas. Lo que parecía una barrida inevitable empezó a transformarse en una amenaza real. Los Yankees empezaron a sentirlo, el estadio también, y Boston empezó a creer. El juego 6 confirmó lo que ya no se podía ignorar. Esto ya no era suerte, era inercia, era momentum, era un equipo que contra toda lógica estaba cambiando la narrativa en tiempo real. Y cuando llegó el juego 7, ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de completar lo imposible. Y lo hicieron. Por primera vez en la historia, un equipo remontaba un 3-0 en una serie de campeonato. Pero más allá del resultado, lo que definió esa serie fue una figura que apareció exactamente cuando el momento lo exigía. No con estadísticas acumuladas, no con números impresionantes a lo largo del tiempo, sino con impactos puntuales, en los segundos más críticos. David Ortiz no solo ayudó a ganar esa serie, la cambió, y en ese instante dejó de ser un jugador en ascenso para convertirse en algo mucho más difícil de definir, en el jugador que aparecía cuando el juego estaba en juego. Lo que ocurrió después de esa serie no fue simplemente una continuación de la historia, fue una transformación completa, porque una vez que los Boston Red Sox rompieron la barrera que parecía imposible, todo cambió, no solo para el equipo, sino para la manera en la que el béisbol entendía los momentos decisivos. Y en el centro de ese cambio estaba David Ortiz. La Serie Mundial de 2004 terminó de consolidar lo que ya era evidente. Boston no solo había superado a su mayor rival, había roto una sequía de 86 años sin títulos, una cifra que, por sí sola, explica el peso histórico de ese logro. Pero más allá del campeonato, lo que realmente se estaba construyendo era una nueva identidad, una en la que el miedo a fallar ya no definía al equipo, y gran parte de esa transformación tenía nombre propio. A partir de ese momento, Ortiz dejó de ser simplemente un jugador importante, se convirtió en una figura central dentro del béisbol, un jugador que no solo producía, sino que representaba algo mucho más grande, la capacidad de responder cuando el escenario es más grande que el propio juego. Y eso, en un deporte donde cada turno al bate puede cambiarlo todo, es un valor que trasciende a cualquier estadística. Con el tiempo, ese impacto empezó a traducirse en números, contratos y reconocimiento. A lo largo de su carrera, Ortiz acumuló más de 500 jonrones, fue seleccionado múltiples veces al All-Star Game y se consolidó como uno de los bateadores designados más dominantes de todos los tiempos. Pero incluso esos logros, que para cualquier otro jugador serían suficientes para definir una carrera, no terminan de capturar lo que realmente significó su presencia en el campo.
Porque si algo definió a Ortiz, no fue la acumulación de estadísticas, fue la repetición de momentos, momentos en los que el margen de error era mínimo, momentos en los que otros jugadores, incluso los más talentosos, dudaban, y momentos en los que él, una y otra vez, respondía. Ese tipo de impacto no solo cambia partidos, cambia percepciones, cambia la forma en la que los rivales preparan sus estrategias, cambia la manera en la que los fanáticos entienden el juego, y con el tiempo cambia el valor de un jugador dentro de la industria. Porque el béisbol, aunque muchas veces se reduzca a números, también es un negocio donde los jugadores que generan impacto en los momentos más importantes elevan audiencias, venden entradas y construyen historias que se convierten en parte del producto. Y en ese sentido, David Ortiz no solo fue valioso dentro del campo, fue valioso para todo lo que rodea al deporte. Pero como en toda carrera de alto nivel, también hubo momentos de duda, momentos en los que su legado fue cuestionado, episodios que generaron conversación, críticas y análisis más allá de lo deportivo. Porque en el nivel más alto el escrutinio es constante, y cualquier figura que alcanza ese nivel de impacto, inevitablemente se enfrenta a ello. Aún así, Ortiz logró algo que pocos consiguen, mantenerse relevante hasta el final. En su última temporada, lejos de demostrar signos de declive, terminó liderando la liga en múltiples categorías ofensivas, una despedida que no solo confirmó su nivel, sino que forzó la narrativa que había construido durante toda su carrera. No se fue disminuyendo, se fue dominando. Y eso es lo que define su legado. No fue el más completo, no fue el más atlético, no fue el jugador que encajaba en todos los sistemas, pero fue el jugador que entendió algo que muchos nunca logran descifrar. El béisbol no se trata solo de lo que haces a lo largo de una temporada, sino de lo que haces cuando todo está en juego. Porque al final los grandes jugadores construyen estadísticas, pero los jugadores que realmente cambian la historia construyen momentos. Y David Ortiz hizo exactamente eso, una y otra vez. Si quieres ver más historias como esta, las que van más allá de las estadísticas y entran a lo que realmente mueve el béisbol, ya sabes dónde encontrarnos. Esto es Dentro del Dugout. Nos vemos en el próximo video.